Muy bien, estamos de regreso, ¿verdad? Listos ya para el estudio bíblico de esta noche. Le damos gracias a Dios por todas las personas que siguen conectadas. Siempre es hermoso poder tener este tiempo de oración, ¿verdad? Sabiendo que bíblicamente, según como vemos en el libro de Hechos, que nos marca los inicios de la iglesia primitiva, pues ellos siempre algo que hacían era oración y Biblia, ¿verdad? Entonces son dos cosas que no podemos separar. No podemos separar la oración de la Biblia ni la Biblia de la oración. A veces la gente se pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿qué es más importante, leer la Biblia o orar? Es que en realidad no lo podemos separar, ¿verdad? Y bueno, hermano, estoy muy contento porque ya en esta noche estaremos pues compartiendo la última prédica, el último capítulo, episodio, por así decirlo, de esta serie llamada El Rey David, ¿verdad? Y bueno, fue una serie que empezamos ya a finales del año pasado y que hoy vamos ya a concluir. Y yo espero de todo corazón que esta serie ha sido pues de bendición para cada uno de ustedes, que cuando hablamos acerca de este personaje, pues tú ya puedas hablar de David con un poquito más con más fundamento, conociéndolo un poquito más, sabiendo un poco más acerca de él, porque es importante que cada uno de nosotros podamos tener en cuenta todo esto, ¿verdad? Empezamos viendo desde que David era un jovencito en los campos de Belén, un pastor de ovejas, y hoy terminaremos viendo pues los últimos días del rey David, ¿verdad? Cómo muere, cómo era cómo se fue desenvolviendo todo lo que tiene que ver con sus últimos días y obviamente siempre sacando pues enseñanzas prácticas para cada uno de nosotros. Obviamente en esta serie pues hubo cosas que no pudimos ver acerca de David, ¿verdad? Mi intención no era ver exactamente todo acerca de David porque duraría muchísimo la serie, sino más bien mi intención era que cada uno de los que semana tras semana hemos escuchado o seguido esta serie podamos ser desafiados a estudiar más este personaje tan importante en la historia bíblica, ¿verdad? Entonces yo espero que todo esto que es historia, porque son libros históricos, los que vemos en Samuel, en Crónicas, en Reyes, donde vemos toda la historia de David, pues que te pueda interesar a ti y que puedas, que todo esto te lleve a estudiar más la palabra de Dios y todo lo que en ella hay. Muy bien, bueno, hoy va a ser el cierre, como les decía. Vamos a pasar a Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Reyes, capítulo 1. Si bien ya Primera de Reyes es un libro histórico que le dedica ya más tiempo a la vida de Salomón, ¿verdad? Y el reinado de Salomón, en los primeros capítulos nos narra cómo fue la muerte del rey David y cómo fueron sus últimos días, ¿verdad? Recordemos que desde que David pecó con Betsabé, pues ya su vida nunca fue la misma, ¿verdad? Y de hecho vimos hace un par de semanas cómo Dios manda al profeta Natán para confrontarlo y le dice que en su casa iba a haber división, que iba a haber consecuencias y pues que literalmente le dice que no le iba a pasar bien, ¿verdad? Como consecuencia a su pecado. Y esto vemos que se cumplió tal cual como el profeta Natán lo había dicho, ¿verdad? Y hasta en los últimos días del rey David, vemos que él seguía pagando las consecuencias de su propio pecado, porque vemos como uno de sus propios hijos intenta pues usurpar su propio reinado, ¿verdad? Su reino. Entonces vamos a Primera de Reyes capítulo 1, vamos a ver lo que dice el versículo 1. Para que entendamos un poquito el contexto. Dice así: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, fíjense que dice, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos, ¿verdad? Sus empleados, sus sirvientes,
busquen para el rey, para mi señor, una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi rey, mi señor el rey. Esto era lo que querían hacer los siervos, los empleados del rey, ¿verdad? Querían traer una mujer, una joven, que fuera una mujer virgen, para que, cuando dice aquí, para que duerma a su lado, significa para que pueda tener relaciones sexuales, ¿verdad? Con el rey David. ¿Qué fue lo que pasó? Versículo 3. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey, y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía. Pero fíjense cómo termina el versículo 4. Y el rey nunca la conoció. Fíjense, hermanos, cómo el versículo 1 ya no nos presenta un David jovencito, adolescente, un David señor. Nos presenta ya un David adulto, un David que ya está en el estado de la vejez, ¿verdad? Ya David estaba entrado en años, ya era una persona grande. Se calcula que David tenía alrededor de 70 años en este momento. Entonces David ya era un viejo, ¿verdad? Era una persona grande. Pero no, fíjense que la Biblia no solamente recalca que era viejo y avanzado en días, sino que también la Biblia nos da a entender que el rey David ya no podía valerse muy bien por sí mismo. O sea, necesitaba ya la ayuda de otras personas para poder, pues, cuidarse a sí mismo, ¿verdad? Ahora, esto es una etapa normal en la vida de cualquier persona. Ahorita, pues, muchos de nosotros tenemos fuerza, tenemos salud, pero seguramente va a llegar un momento donde ya no va a ser así. Va a llegar un momento donde ya no vamos a poder cuidarnos a nosotros mismos, si Dios nos permite, va a tener muchos años más, y vamos a necesitar de la ayuda de alguien más. Tal vez yo necesite de la ayuda de mi esposa tal vez necesite la ayuda de mí, tal vez ninguno de los dos podamos con nosotros mismos, necesitemos la ayuda de nuestros hijos o de otras personas. No lo sabemos, pero es algo normal, es algo, es el ciclo de la vida, ¿verdad? Envejecemos y ya no nos podemos valer por nosotros mismos, ¿verdad? Recordemos que David tenía alrededor de 70 años, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos da todos estos detalles porque nos empieza a mostrar ya un David adulto que ya no tenía la capacidad para reinar sobre Israel. Este es el punto importante, ¿verdad? O sea, la importancia no es tanto que David fuera viejo, sino que él ya no tenía la fuerza, la capacidad para poder ser rey sobre una nación, justamente por la edad y por la fuerza que ellos tenían. Pues obviamente toda la gente se daba cuenta de esto, y esto empezó a generar en el pueblo pues una división, ¿verdad? O una preocupación en torno al rey, porque es que él ya no puede reinar estando de esta manera. Entonces lo que sus empleados van a hacer, como ellos veían que el rey David ya no podía atender pues los asuntos del estado, ni responder adecuadamente pues a todos los reclamos familiares y del pueblo, pues ellos van a elaborar un plan, ¿verdad? ¿Y este plan cuál es? El que dice el versículo 2, busquen a una joven virgen para que esté delante del rey, lo abrigue y, como te dije, y duerma con él, o sea, que tenga relaciones con el rey, y entrará en calor mi señor el rey, ¿verdad? Ahora, es un poquito raro, ¿no? Para cada uno de nosotros la propuesta que estos siervos del rey David hacen, ¿no? Buscar a una joven virgen para que tenga relaciones sexuales con David. ¿Esto qué tiene que ver en todo lo que cada uno de nosotros estamos hablando, ¿verdad? Ahora tenemos que entender todo esto en su contexto, en su cultura, ¿verdad?
Y es muy importante que cada uno de nosotros entendamos, hermanos, que una buena virilidad siempre era signo de un buen estado de salud, ¿verdad? De un buen estado de salud. Entonces, justamente eso les hablaba de que él podía seguir teniendo una condición tanto física como emocional. Entonces, lo que los siervos querían ver es que si David lograba tener relaciones sexuales con esta joven llamada Abisag, pues seguramente es porque él seguía teniendo la capacidad, tanto físicamente como emocionalmente, para poder gobernar la nación. Si David no lograba esto, es porque él ya no iba a tener la capacidad justamente para poder reinar. Por eso el plan que ellos empiezan a elaborar en esta ocasión. Fíjense, hermanos, cómo vieron a David tan débil que organizan todo este plan de buscar una mujer para que esta mujer pueda atender al rey David, ¿verdad? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Dice el versículo 4, la joven era hermosa, ella abrigaba al rey y le servía, pero dice cómo termina diciendo, pero el rey nunca la conoció. Nunca la conoció quiere decir que nunca el rey David tuvo relaciones sexuales con esta mujer. Entonces fíjense qué es lo que está pasando. Los cortesanos, los siervos, querían saber si David en verdad era impotente para seguir reinando, ¿verdad? O ellos ya tienen que empezar a buscar a otro rey. Van a trazar un plan para que David pueda tener un encuentro sexual con una mujer, pero el versículo 4 termina diciendo que David no conoce a esta mujer, no tiene relaciones sexuales con ellas. Ahora, esta expresión que dice el rey nunca la conoció, más que hacer referencia a algo moral o algo ético, justamente nos habla algo de la capacidad del propio rey David, ¿verdad? Ahora, David no se acostó con esta mujer porque David, al ser una persona de edad adulta, ya no podía responder físicamente a los reclamos de una vida sexual pues normal y saludable y activa, ¿verdad? Entonces esta expresión está hablando de eso, no tanto de lo ético, no tanto de lo moral, sino ya de la capacidad física en la que se encontraba el rey David. Pero por esta razón, pues no tuvo relaciones sexuales con ella. Cuando los empleados ven todo esto, pues empiezan a trazar todo el plan para justamente elegir a un nuevo rey. Y aquí es cuando empezamos ya a entrar en un tiempo de divisiones familiares. Porque ¿quién va a entrar en escena a partir del versículo 5? Un hombre llamado Adonías. Ahora, ¿quién era Adonías? Adonías era hijo de David. Y de hecho podríamos decir que él era el primogénito del rey David, porque ya algunos de sus hijos habían muerto, ¿verdad? Como Absalón, si lo recuerdan. Entonces, de los hijos vivos, pues Adonías era el primogénito. Entonces, de alguna manera, este hijo de David, pues sí tenía el derecho, ¿verdad? Poder ocupar ese puesto que su papá iba a dejar. Ahora, pero ¿qué es lo que empieza a suceder? A partir del versículo 5, dice que Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Para yo reinaré. O sea, se empieza a rebelar contra su propio padre, ¿verdad? Contra David. Y él quiere reinar en lugar de su padre. Ahora, Adonías va justamente a convocar a puras personas importantes dentro del reinado de David. Por ejemplo, tenemos a Joab, que era la mano derecha en cuanto al ejército de David. Sabemos que Adonías convoca la fuerza armada. Vemos que Adonías, no lo vamos a leer por el tiempo, pero convoca también al sacerdote Sadoc.
Entonces no solamente convoca a la parte de las Fuerzas Armadas, sino también a la cúpula religiosa del país. O sea, convoca a los más importantes. Imagínense, si una persona ya tiene tanto al ejército como la parte religiosa, es porque Adonías ya se veía como rey. O sea, todavía sin serlo, él ya se veía como rey. Los líderes más importantes lo apoyaban. Pero había otro grupo que no lo apoyaban y apoyaban a otra persona, a otro de los hijos de David. ¿Y quién es? Salomón. Lo apoyaba su mamá, que era Betsabé, lo apoyaba también Natán, que era el profeta. Entonces había esta división entre estos dos grupos, los que apoyaban a Adonías para convertirse en el nuevo rey, o los que apoyaban a Salomón para convertirse en el sucesor de David. Ahora va a ser, hermanos, una época, un ambiente de división, de incertidumbre, de intrigas, de maquinaciones, de planes oscuros y ocultos también, y justamente de aspiraciones públicas, ¿verdad? Ahora aquí fíjense qué es lo que va a hacer Adonías. Adonías, dice ahí versículo 9, fíjense, y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuerte de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero dice versículo 10, pero no convidó al profeta, o sea, no invitó al profeta Natán, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Adonías para lograr su propósito? Hacer una fiesta, hacer un banquete. Y empezó a invitar a todos sus partidarios, a todos sus colaboradores, a todas las personas que lo apoyaban. Dice que estaban aún ahí en ese banquete hasta sus hermanos, menos Salomón, que era el otro que estaba, pues digamos así, en la carrera por el puesto del rey, ¿verdad? Ahora fíjense, muy importante que dice que este banquete se llevó a cabo en la peña de Zoelet, dice, la cual está cerca de la fuente de Rogel. Ahora tenemos que saber que este lugar, Rogel, era un lugar muy poco frecuentado. Era un lugar que estaba a las afueras de Jerusalén. O sea, era un lugar que estaba lejos de la capital, un lugar que estaba muy escondido. Entonces, ¿esto qué nos quiere enseñar? Pues seguramente Adonías hizo esta fiesta en ese lugar porque todo el plan que él estaba trazando era algo secreto. O sea, era un banquete, era una fiesta, era un evento secreto. Seguramente en ese banquete pues iba a ser una especie de reunión para ver de qué forma iban a llevar a cabo el plan, cuáles iban a ser las formas, cuáles eran los detalles finales, cómo iba a ser la transición para que él se convirtiera en rey. O sea, él ya se veía en todo esto, nos organiza algo en secreto justamente para poder terminar todo su plan, todo su complot, ¿verdad? Ahora, del otro lado estaba el grupo que seguía a Salomón. Y fíjense qué es lo que dice versículo 11. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile, Rey, señor mío, ¿no juraste tu hijo? Dice, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. ¿Verdad? Todo esto se dio
como Natán le estaba aconsejando a Betsabé. Y fíjense qué es lo que dice. Dice el versículo 20: Entre tanto, rey señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor, el rey, después de él. Dice: de otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables, ¿verdad? Ahí entra el profeta Natán, confirma todo lo que Betsabé le estaba diciendo y termina a partir del versículo 28 diciendo: entonces el rey David respondió y dijo: llamen a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces fíjense, mientras Adonías con toda su gente están en un lugar lejos, escondidos, elaborando un plan en lo secreto, ¿verdad? Pensando cómo iba a ser la transición para que Adonías se convirtiera en el nuevo rey. Por el otro lado está Betsabé y Natán delante de la presencia del rey, recordándole que él había hecho una promesa a Betsabé de que su hijo Salomón reinaría después de que David muriera, ¿verdad? Entonces había un plan tanto de las dos partes, como del lado de la gente que seguía a Adonías y también como de la gente que seguía a Salomón. Ahora, hermanos, fíjense qué interesante, ¿verdad? Que David termina reconociendo la promesa que él mismo había hecho a Betsabé y proclama a Salomón como el nuevo rey. Cuando David se entera del complot de uno de sus propios hijos, llama a Betsabé delante de él y le reitera la promesa que él había hecho delante de Dios y el juramento que él había realizado de que Salomón tomaría su lugar, ¿verdad? De que Salomón tomaría su lugar. ¿Qué es lo que hace David? Ya David llama a Sadoc, que era el sacerdote, también al profeta Natán, llama a otras personas más y empiezan a hacer todos los preparativos justamente para poder reinar a Salomón, ¿verdad? Entonces fíjense, hermanos, qué interesante todo esto, ¿verdad? Porque vemos siempre lo público y lo privado, ¿verdad? La unción de Salomón como el nuevo rey de Israel se iba a llevar a cabo públicamente, y en contraposición a todo eso vemos la fiesta privada, secreta de otro hijo llamado Adonías. Entonces, mientras ellos estaban haciendo todo eso, no se estaban dando cuenta que ya Salomón estaba convirtiéndose en el nuevo rey, ¿verdad? Ahora, no es nuestra intención, ¿verdad?, ver a Salomón, porque estamos estudiando pues la vida del rey David, ¿verdad?, y sus últimos días antes de que él muriera, ¿verdad? Entonces vamos ahí a Primera de Reyes, capítulo 2, para que veamos las últimas palabras, ¿verdad? Las últimas palabras, las instrucciones finales de David a Salomón, ¿verdad? Vamos a Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley
de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás dice faltará a ti varón en el trono de Israel. Fíjense, hermanos, que las instrucciones finales de David a Salomón son justamente algunas recomendaciones de cosas que Salomón tiene que hacer como el nuevo rey. Y vamos a dividir esto en dos partes. Fíjense que en primer lugar David exhorta a Salomón a cumplir con la ley divina y ser fiel a la revelación de Dios. Esta es la primera exhortación, hermanos, a cada uno de nosotros. Ya la segunda parte, que es a partir del versículo 5, David le empieza a dar instrucciones prácticas de cómo tiene que tratar a ciertas personas y a ciertos enemigos, que esto ya no nos compete tanto a nosotros en esta ocasión. Pero sí, la primera parte, hermanos, es una exhortación a cumplir con la ley divina y a ser fiel a la revelación del Señor. Hermanos, la importancia de lo que acabamos de leer radica en que son prácticamente una de las últimas palabras de David. Estaba a punto de morir. El versículo 1 dice que ya había llegado el día en que había de morir y va a decir unas últimas palabras a su propio hijo. Entonces, escuchemos con atención las palabras. ¿Qué es lo primero que le dice? Salomón, guarda los preceptos de Jehová. ¿Verdad? Dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, obediencia, observando sus estatutos, mandamientos, decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Hermanos, lo primero que David le enseña a su propio hijo, o lo primero que David quiere que Salomón recuerde, es que lo más importante en la vida de un rey y en la vida de cualquier hijo de Dios está la obediencia a la palabra de Dios. Está la obediencia a la Biblia. Guardar los preceptos de Dios. Andar en sus caminos. Observar sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Esto es lo más importante. Este va a ser la clave, el secreto, por decirle secreto, porque no es ningún secreto para nosotros, porque está de forma clara en la Biblia, para poder tener éxito, para poder tener prosperidad. Obviamente no estamos hablando de una prosperidad material, porque fíjense la segunda parte que le dice, versículo 3, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. O sea, para decirlo de una forma diferente, le está diciendo, hijo, Salomón, si tú quieres prosperar como rey, si tú quieres prosperar en todo lo que tú hagas y en todo lo que tú emprendas, no te olvides de lo principal. Lo principal es guardar los preceptos de Dios, andar en sus caminos, observar sus mandamientos, sus decretos, sus testimonios. Esto, Salomón, es lo más importante. Y es lo mismo, hermanos, para cada uno de nosotros. Ahora, no es fácil, pero fíjate que David le dice en el versículo 2, Salomón, esfuérzate y sé hombre. Iba a requerir todo esto un esfuerzo por parte de Salomón. ¿Verdad? Un esfuerzo por parte de Salomón. Hermanos, estas últimas palabras del rey David tienen gran significación teológica en toda la narración bíblica, porque son los últimos deseos del monarca. A los últimos deseos, él está abriendo su corazón pensando qué es lo mejor
para su propio hijo Salomón, ¿verdad? Entonces va a aconsejarle a su propio hijo y van a ser consejos especiales y justamente reveladores. Esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Guarda los preceptos del Señor. Comprométete en andar en sus caminos. Observa sus estatutos. Obedece sus mandamientos. Sigue sus decretos y afirma sus testimonios. Fíjense, hermanos, que a David le está haciendo un llamado a Salomón a reinar fundamentando en la justicia y en la rectitud, ¿verdad? En la justicia y en la rectitud. O sea, que según lo que estamos leyendo en la Biblia, el secreto de la verdadera prosperidad, ¿en dónde está? En seguir la ley de Dios. Seguir la ley de Dios. Fíjense el versículo clave, ¿verdad? Segunda de Reyes 2:4 y Deuteronomio 6:5, justamente dice: si tus hijos guardan mi camino andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás te faltará un descendiente en el trono de Israel, ¿verdad? En el trono de Israel. Estas, hermanos, son las últimas palabras del rey David. Ahora fíjense cómo termina. Versículo 10. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre, y su reino fue firme en gran manera. Aquí, hermanos, vemos la vida final del rey David. Él muere después de haber reinado 40 años, 7 en Hebrón, 33 en toda Jerusalén. Es sepultado donde fueron sepultados sus padres. Y recordemos que la expresión de que él reinó 40 años, más que hablar de algo literal, habla de que él tuvo una monarquía plena. Pero él tuvo una monarquía plena. Y su hijo Salomón tiene que seguir exactamente en lo mismo. Nunca, hermanos, nos olvidemos de esto. El gran rey David nos da la clave para la verdadera prosperidad. ¿Y cuál es? Seguir y obedecer la ley de Dios. Yo espero de todo corazón que estos estudios hayan sido de bendición y edificación para tu vida. Dios los bendiga.